Un electrocardiógrafo avanza a una velocidad que eso es estándar, de 25 milímetros por segundo. Eso es, todos los equipos avanzan a esa velocidad. Pues bien, lo que nosotros hacemos en función de ese tiempo, nosotros vamos a registrar la actividad eléctrica. ¿En qué consiste la actividad eléctrica? En que las células del corazón se despolarizan y se repolarizan. Eso es lo que finalmente el electrocardiograma va a registrar: la despolarización y la repolarización. ¿Qué estructuras se despolarizan? Pues las aurículas y los ventrículos, pero no juntos. Recuerden que el estímulo, cuando pasa de aurícula a ventrículo, lo tiene que hacer a través del nodo AB. Entonces no es que va a pasar rápidamente todo. Pasa el estímulo de despolarización a través de la aurícula, llega al nodo AB y de ahí avanza recién al ventrículo. Y después, en forma rítmica, va a venir el fenómeno de la repolarización de la aurícula y del ventrículo. Entonces, esto es un electrocardiógrafo convencional. Ahora hay digitales modernos, pero si bien vamos a tener que el principio no ha cambiado, el principio sigue siendo una aguja que se mueve un campo eléctrico. Y esa aguja se va a mover dentro de este aparato, y lo que va a hacer es, a un papel que está avanzando, un papel termosensible, ¿así?, la aguja va a quemar ese papel y va a graficar ese tipo de ondas. ¿Estamos? Entonces, el principio en sí es esto. El principio es el galvanómetro. El galvanómetro es un aparato en donde una aguja se va a mover en un campo magnético, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en un electrocardiógrafo es que esta aguja se mueve de alguna forma, eso vamos a tratar de entender, sobre un papel que está avanzando a 25 milímetros por segundo. Entonces, el principio de este galvanómetro es el que se sigue manejando en un electrocardiograma. Por más moderno que sea, el principio es el mismo. Bien, nosotros representábamos una célula en reposo, polarizada, de esta manera, el signo más afuera y el signo menos adentro. ¿Qué significaba eso? Que afuera había más cargas que adentro. ¿Cuánto más? 90 más, o también yo puedo decir 90 menos. En el interior yo tengo 90 milivoltios menos que afuera. ¿Estamos? Pues bien, entonces, esa es la representación de una célula en reposo. Ahora, a través del electrocardiograma, lo que nosotros tratamos de evaluar es lo que sucede en el extracelular. Porque si yo quiero saber lo que pasa en el interior, yo tengo que poner elementos en el interior de la célula. Eso es una cuestión de un laboratorio de experimentación. Pero cuando uno toma un electrocardiograma en cualquier paciente, lo que yo voy a evaluar es lo que pasa afuera. ¿Estamos? Yo lo que voy a ver es lo que sucede en el extracelular. ¿Estamos? Bien, entonces partamos. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, acá yo tengo mi aguja de mi galvanómetro, la aguja del electro, acá yo tengo mi papel milimetrado que va a avanzar a una velocidad, yo tengo acá la célula en reposo, y yo voy a colocar los electrodos que uno pone al paciente. Yo voy a poner mis dos electrodos acá en este punto A, y voy a poner el otro electrodo B, lo voy a poner en este punto B. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? En este punto A y en cualquier punto del extracelular, siempre voy a tener la misma carga, 90 más. ¿Estamos? O sea, sea en A, sea acá, o en este punto B, o en cualquier otro del extracelular, en ese primer momento, si pongo los electrodos en el extracelular, no hay diferencia de cargas. En cualquier sitio voy a tener 90 más. Y si no hay diferencia de cargas, lo que va a suceder es que esa aguja no se va a mover. Y si esa aguja no se mueve, lo que va a graficar, ¿qué cosa es? Una recta. Va a graficar una recta. Si no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve. El papel sigue avanzando y va a graficar una recta. ¿Estamos? ¿Qué pasa, en cambio, si yo pongo ambos electrodos, A y B, los dos los pongo en el interior?
Pues en este punto A o en cualquier otro, como en este punto B, acá están los electrodos, yo voy a tener ¿cuánto de voltaje? Menos 90. Acá, acá, en cualquier sitio voy a tener menos 90. ¿Hay diferencia de cargas? No. Si no hay diferencia de cargas, ¿qué pasa con esa aguja? No se mueve. Y si no se mueve, lo que va a graficar nuevamente es una recta. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahora, yo coloco mi electrodo explorador en A y mi electrodo explorador en B? ¿Estamos? Yo estoy colocando un electrodo en el extracelular y otro en el intracelular. ¿Hay diferencia de cargas? Sí. ¿De cuánto? De 90. Entonces lo que va a suceder es que la aguja ahora sí se mueve. Y al moverse, lo que va a graficar va a ser una onda, ya sea para arriba o para abajo, no interesa. Pero lo que quiero que quede bien en claro es que la aguja se mueve siempre y cuando haya, ¿qué cosa? Diferencia de cargas entre los electrodos exploradores. ¿Estamos? Si hay diferencia de cargas entre los electrodos exploradores, la aguja se mueve. En este ejemplo he puesto uno afuera y el otro en el interior. ¿Estamos? Pues bien, entonces eso es más o menos el principio. Ojo, la aguja se va a mover siempre y cuando haya diferencia de cargas, diferencia de voltaje entre mis electrodos exploradores. ¿Estamos? Entonces, el primer concepto importante que tienen que tener en cuenta: ¿por qué se mueve la aguja en un electrocardiógrafo? Pues se va a mover sencillamente porque hay diferencia de voltaje. No interesa que sea más o menos, la diferencia es que siempre va a haber una diferencia de cargas. Cuando hay diferencia, a ver, bueno, entonces vean ustedes, y esto lo hemos tratado en la clase.
Eres de otra universidad, creo, ¿no? Vienes a estar acá boicoteando. Bueno, entonces lo que decíamos era lo siguiente, que hay una diferencia de cargas producto de la membrana celular que no deja que se alcance el equilibrio, y es lo que se llama el potencial de transmembrana, que en el caso del músculo cardíaco contráctil sabemos que hay una diferencia de 90 milivoltios, ¿no es así? Me olvidé mi computadora y ahora me arrepiento porque esto va a ir bien lento. Entonces la diferencia de cargas, ¿quién es? El responsable es la membrana celular. ¿Estamos? Uy, esto ya. Por si acaso la clase de mañana mejor va a estar colgado en el aula virtual. Vamos a usar el aula virtual para no estar padeciendo acá. Va a estar la clase de mañana, que creo que es la parte de hemodinámica. ¿Ya? Por si acaso hoy va a ser más rápido de repente. Vamos a ver si acá puedo avanzar. Bien, bueno, esto ya lo hemos visto en relación al potencial de transmembrana, dónde están las diferencias de cargas, eso ya lo hemos mencionado. Lo que decíamos era de que el sodio, que es lo que predomina en el extracelular, debería fácilmente ingresar a la célula, pero no lo hace, a pesar de que hay canales de sodio, pero esos canales no están abiertos. El que lo abre es la membrana celular, y entonces no hay un libre pasaje ni del sodio, ni en el caso del potasio que predomina en el intracelular, pues para alcanzar el equilibrio, pues fácilmente el potasio debería salir, pero eso no sucede porque la membrana no lo permite. Y está basado en que la membrana tiene tres propiedades: la resistencia al libre pasaje, ¿sí? No van a pasar libremente, pero sí van a pasar cuando la membrana lo establece. La membrana abre o cierra el canal dependiendo de cierta condición, y lógicamente la membrana va a facilitar que estos iones pasen de un sitio a otro. Esas son sus propiedades que tiene. Muy bien, vayamos ya ahora a ver cómo se registra un electrocardiograma. Vamos a tratar de entenderlo. Ya hemos visto que hay un potencial de transmembrana, ya sabemos que nosotros vamos a tener en la célula cargas que predominan en el extracelular en relación al intra, que hay una diferencia de cargas, y yo voy a tener ahora mi electrodo explorador A en este punto. Acá yo voy a tener mi papel del electrocardiograma, y ahí la aguja se va a mover dependiendo de ciertas condiciones. En el electrocardiograma, ¿yo qué voy a observar? Yo voy a observar lo que pasa en el extra, no en el intra. No puedo ver esto, experimentalmente lo puedo hacer, pero yo cuando tomo un electro lo voy a hacer solamente mirando el extracelular. Pues bien, una célula en reposo, pues la representamos de esta manera. Afuera hay más cargas que adentro, pero ojo, yo estoy viendo ¿dónde? Afuera. Yo estoy viendo desde mi electrodo explorador que acá, en cualquiera de estos puntos, siempre yo voy a tener
90 milivoltios más. O sea, no voy a tener, ¿qué cosa? Diferencia de cargas. Y si no hay diferencia de cargas en el extracelular, ¿qué va a pasar con la aguja del electro? ¿Se mueve o no? No se va a mover. Entonces, en ese primer momento, cuando la célula está en reposo, la aguja no se mueve y lo que va a graficar es una recta. Va a graficar una recta. ¿Estamos? Muy bien, esa es una célula en reposo. La célula ahora se va a activar. ¿Cómo se llama cuando el músculo cardíaco se activa? Se despolariza. La célula se va a despolarizar. ¿En qué consiste la despolarización? ¿Qué se abren? Los canales de sodio. Y entonces lo que va a suceder, como afuera hay mucho sodio y adentro hay muy poco, se abren los canales de sodio y el sodio va a empezar a ingresar. Entonces, en este primer sector de esta célula muscular, lo que vamos a tener es que se abren los canales de sodio y va a permitir que el sodio vaya ingresando. Estamos llevando cargas del extra al intracelular. Ojo, no me interesa lo que pasa en el interior porque no lo veo. Pero acá, ¿qué estoy generando? Yo he perdido cargas en este sector. Estoy perdiendo cargas porque el sodio está ingresando. Entonces vean ustedes en este punto ¿qué se ha generado? Una diferencia de cargas, una diferencia de voltaje. Entonces, si hay una diferencia de voltaje, eso se tiene que representar o graficar de alguna manera. Y la manera como se representa es a través de un vector. Se representa a través de un vector, una flecha, que por convención, eso ya está establecido, debe tener una dirección, esa flecha. La cabeza de la flecha donde está el signo más y la cola donde está el signo menos. ¿Estamos? Entonces, cada vez que hay una diferencia de voltajes, esto se tiene que representar a través de un vector. Ese vector tiene que tener una dirección. La cabeza donde está el signo más, la cola donde está el signo menos. Entonces, yo tengo acá un vector que se ha producido como consecuencia del inicio de la despolarización. Ahora, ese vector, ¿qué es lo que está haciendo? El vector lo que está haciendo es acercarse, dirigirse hacia mi electrodo explorador. Se dirige. El vector tiene una dirección. Y esa dirección es que se dirige o se acerca a mi electrodo explorador. Si se está acercando a mi electrodo explorador, lo que va a suceder es que la aguja se va a mover hacia arriba. Ya sabemos que la aguja se va a tener que mover, ¿por qué? Porque hay una diferencia de cargas. Hay una diferencia de voltaje. Acá hay una diferencia de voltaje. Eso va a generar que la aguja se mueva. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, si el vector se dirige hacia mi electrodo explorador, la aguja se va a mover hacia arriba. Eso ya está establecido. Entonces, lo que vamos a ver en el papel del electro, cómo se va a producir una deflexión, una onda hacia arriba, producto de que el vector viene hacia mi electrodo explorador. ¿Por qué la aguja se mueve? Porque hay una diferencia de cargas. ¿Por qué se ha producido esta diferencia de cargas? Porque la célula se está empezando a despolarizar. Se abren los canales de sodio, despolarización, el sodio empieza a ingresar, pierdo cargas en este sector y he generado acá una diferencia de voltaje o de cargas. Si hay diferencia de voltaje o cargas, la aguja se va a mover. ¿Pero en qué sentido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, si el vector se dirige hacia mi electrodo explorador, la aguja se mueve hacia arriba. ¿Está claro? Entonces la célula, lo que va a suceder es que poco a poco se va a empezar a despolarizar. ¿Vamos? Poco a poco se va a empezar a despolarizar. Pero recuerden que cada vez que el vector se dirige hacia mi electrodo explorador, la deflexión va a ser positiva. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada vez que el vector se acerca, se dirige hacia mi electrodo explorador, lo que va a suceder es que la aguja se va a mover hacia arriba. Eso es una cuestión ya establecida. ¿Qué sucede cuando el vector se dirige al electrodo explorador? Pues lo que vamos a tener es una deflexión positiva, una onda positiva en el electro
electrocardiograma. ¿Estamos? Pues bien, entonces lo que vamos a ver ahora es que poco a poco esa célula se empieza a despolarizar. Poco a poco el sodio empieza a ingresar de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué va a suceder en el extracelular? Estoy perdiendo cargas. Cargas que van ingresando a la célula, pero lo que me interesa es lo que pasa afuera. Y afuera lo que estoy observando es que estoy generando, ¿qué cosa? Una diferencia de cargas. Y eso lo voy a representar siempre con un vector, cabeza positiva con la negativa. ¿Y este vector hacia dónde va? Hacia mi electrodo explorador. Y entonces lo que va a seguir sucediendo es que la aguja del galvanómetro va a seguir ascendiendo, pues. Va a seguir dibujando esta deflexión positiva u onda positiva. Entonces, conforme esta célula se va despolarizando, va a haber esta diferencia de cargas que se representa siempre a través de un vector. Vector que debe tener siempre una dirección, cabeza positiva con la negativa. Y como ese vector se dirige hacia A, la aguja del galvanómetro que se debía mover, en este caso se tiene que mover hacia arriba, deflexión positiva. Y poco a poco esa célula, ¿qué va a suceder? Va a terminar de despolarizarse. Y al terminar de despolarizarse, en el extracelular, ¿qué vamos a tener? Signo menos, 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 menos. ¿Va a haber diferencia de cargas? Ya no. Al terminar la despolarización, ya no hay diferencia de cargas. ¿Y entonces qué va a suceder? Pues si ya no hay diferencia de cargas, ya no debe haber vector. Ya el vector desaparece. Ya no hay vector. Y si no hay vector, ¿qué pasa con la aguja? ¿Qué pasa con la aguja? Ya no se mueve. Y entonces lo que va a suceder es que ahora va a graficar una recta. ¿No? Ya no se va a mover para arriba, sino que sencillamente cae y lo que va a graficar es una recta. Va a graficar una recta. ¿Estamos? Así es como sucede el fenómeno de la despolarización. Entonces, una célula que ya está despolarizada, pues nuevamente la aguja ya no se va a mover. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de carga. ¿Estamos? Acá se va a mantener con el signo menos, 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 menos. ¿Cuánto menos? ¿Ah? No. ¿La célula cuánto debe tener ahora? Más 25. ¿Cómo debe ser acá afuera? Menos 25, pues lo opuesto, pues el complemento. Si adentro hay más 25, afuera tengo 25 menos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el potencial de acción. Muy bien, ya la célula se terminó de despolarizar. ¿Ahora qué viene? La repolarización. ¿En qué consiste la repolarización? En que se abren los canales de potasio. Y el potasio empieza a salir. Entonces, el potasio empieza a salir y va llevando cargas ¿a dónde? Afuera, que es donde yo estoy mirando. Y entonces, ¿qué observo acá? Que en este sector se está produciendo ¿qué cosa? Una diferencia de cargas, una diferencia de voltaje. ¿Eso cómo se representa? A través de un vector. Y ese vector tiene que tener una dirección, cabeza positiva con la negativa. Entonces, este vector de la repolarización tiene una dirección. Esa dirección se acerca a mi electrodo explorador o se aleja. Se aleja. Y si se aleja, la aguja ¿hacia dónde se debe mover? Pues debe mover hacia abajo. Empieza a moverse hacia abajo. Empieza a mover hacia abajo. Entonces, conforme se va produciendo la repolarización, poco a poco va a ir saliendo el potasio y voy a generar en el extracelular una diferencia de cargas. Pero ojo, esa diferencia de cargas se representa a través de un vector. Cabeza positiva con la negativa. Y en este caso, ese vector en relación a mi electrodo explorador, ojo, se aleja de mí. Y si se aleja de mí, la deflexión ¿cómo va a ser? Negativa. Eso es lo importante. ¿Estamos? Si el vector se acerca a mi electrodo explorador, voy a tener deflexión positiva. Si el vector se aleja de mi electrodo explorador, yo lo que voy a tener es una deflexión negativa. En eso se basa todo el electrocardiograma. Las ondas que ustedes ven hacia arriba es porque el vector viene al electrodo explorador.
Si las ondas son negativas, el vector se aleja. Así de simple. ¿Estamos? Entonces, conforme esa célula se vaya repolarizando, conforme el potasio siga saliendo, yo voy a seguir teniendo acá mi diferencia de cargas, que lo voy a representar siempre como un vector cabeza positiva, cola negativa. Y ese vector siempre se está alejando de A. Por lo tanto, en mi electro voy a tener una deflexión negativa. Entonces, así la célula se va poco a poco repolarizando. El vector siempre va a tener dirección opuesta a mi electrodo explorador, y por eso es que en mi papel del electrocardiograma voy a seguir graficando siempre la deflexión negativa, o si quieren, la onda negativa. Llegará un momento en que la célula ya terminó de repolarizarse. Nuevamente yo voy a tener acá en el extracelular el signo más. ¿Cuánto más? 90 más, pues. 90 más. Nuevamente estoy volviendo a mi inicio. En este punto, en cualquier punto voy a volver a tener 90 más. ¿Qué va a pasar? Ya no hay diferencia de carga, ya no hay diferencia de voltaje. ¿Qué pasa con el vector? Desaparece. Y si no hay diferencia de cargas, si no hay vector, la aguja del galvanómetro ya no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que va a graficar en el papel del electrocardiograma? Pues lo que va a graficar es una recta. Terminado ya la repolarización, la aguja vuelve a su posición inicial y lo que va a graficar es sencillamente una recta. ¿Está claro? Entonces, las ondas de un electrocardiograma se irán hacia arriba si mi vector se está dirigiendo a mi electrodo explorador. Si se aleja de mi electrodo explorador, deflexión negativa. ¿Estamos? Pues bien, el sistema eléctrico del corazón, ya decíamos, se empieza a través de el estímulo en el nodo sinusal, avanza a través de las aurículas, pero no puede pasar directamente a los ventrículos porque las válvulas no lo permiten. La única manera es que llegue al nodo AB, y el nodo AB, el nodo aurículo ventricular, lo va a conducir lentamente hasta que llega al haz de His, rama derecha, rama izquierda, red de Purkinje, y ya el ventrículo se activa. Tiene que haber siempre esa secuencia. ¿Estamos? Entonces acá tenemos el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, es el que da la orden. Ya sabemos por qué es el marcapaso, porque tiene un automatismo permanente, él solo se despolariza, y esa orden va a viajar a través de las aurículas, ya hemos visto a través de qué haces, pero finalmente para que llegue al ventrículo, la única manera es que llegue al nodo, es la única manera. Pasa a través del nodo AB, y de ahí, a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda, rápidamente el ventrículo se activa. Entonces, esto tiene que seguir una secuencia. Primero se va a despolarizar, ¿quién? Las aurículas. Después el estímulo va a pasar a través del nodo AB, y después se van a activar los ventrículos. Lo mismo va a suceder cuando viene la repolarización. Primero se repolarizan las aurículas, después el estímulo pasa por el nodo AB y finalmente se repolarizan los ventrículos. Entonces vean ustedes, acá vamos a tener al nodo sinusal que empieza a activar a las aurículas y va a graficar en el electrocardiograma una primera onda que es la onda P. ¿Qué significa la onda P? La despolarización de las aurículas. Eso significa la onda P, la activación, la despolarización de las aurículas. Después vamos a tener la activación o despolarización de los ventrículos. Pues es lo que tenemos acá, el QRS. El complejo QRS es la activación del ventrículo. Y después vamos a tener la recuperación, la repolarización. Primero se debe repolarizar, ¿quién? La aurícula. Y después se repolariza el ventrículo. La onda T que vemos acá, esta onda T, no se ve bien acá creo. Esta onda T que se genera ahí es la repolarización del ventrículo. ¿Dónde está la repolarización de la aurícula? No se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está dentro del complejo QRS. Justo cuando la
aurícula se repolariza, el QRS está encima y lo tapa. Por lo tanto tenemos activación auricular, despolarización de la aurícula, onda P, activación del ventrículo, complejo QRS, repolarización de la aurícula, existe, pero no se ve en el electrocardiograma porque está tapado por el complejo QRS. Repolarización del ventrículo en la onda T, en la onda T. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, cuando el estímulo empieza en el nodo sinusal, la aurícula se va a empezar a activar. Y entonces conforme se va activando, esa aurícula va a generar una deflexión positiva, que es la onda P. Como la velocidad en la aurícula es más o menos de 1 metro por segundo, pues se dibuja esta onda como un domo, ¿no? Como un domo. Una vez que las aurículas se han activado, ¿qué va a suceder después? El estímulo tiene que pasar a través del nodo aurículo-ventricular. Cuando pasa a través del nodo aurículo-ventricular, solo se conduce. Por lo tanto, voy a tener un segmento de recta que se llama PER. Hay un segmento de recta que se llama PER, que es lo que vendría a estar acá. ¿Qué significa el PR? El tiempo que demora de pasar a través del nodo aurículo-ventricular. Solo pasa, y por eso es que se genera un segmento de recta. Después lo que va a suceder es que los ventrículos, el ventrículo derecho y el izquierdo, se van a activar. Y hay 3 vectores de activación ventricular. Y eso va a graficarse de esta manera. Primer vector, onda Q, deflexión negativa. Segundo vector, deflexión positiva, onda R. Tercera onda o tercer vector, la onda S, deflexión negativa. A esto se llama complejo QRS. El complejo QRS es la activación de los ventrículos, que como es grueso, no genera una onda como en el caso de la aurícula, que solamente es una onda. No. Acá el ventrículo es paredes gruesas. Va a tener 3 vectores. Onda Q, onda R, onda S. Ahora, si ustedes ven la duración o la imagen que ustedes van a tener, estos son espigas. ¿Por qué? Porque acá la velocidad es de 5 metros por segundo. Rápidamente se despolariza. Acá, en cambio, es lento. Es lento. Por eso es que las ondas cambian. Acá es un domo. Lento, 1 metro por segundo. Pero en cambio acá es mucho más rápido. 5 metros por segundo. El QRS es estrecho, es angosto, porque es rápido la conducción. Muy bien, entonces ya el corazón se ha activado, ya trabajó, ya se produjo la despolarización, tanto de la aurícula como del ventrículo. Ahora viene la repolarización. ¿Quién se debe repolarizar primero? Las aurículas. Pero justo las aurículas se están repolarizando acá. Y por eso es que no se ve. Está tapado por el QRS. Pero en cambio, la orden de repolarización ventricular sí se ve. Acá está la onda T. La onda T representa la repolarización del ventrículo. Ojo, no es que no exista la repolarización de la aurícula. Existe, pero no se grafica porque está tapado con el complejo QRS. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, yo voy a tener acá al nodo sinusal, acá voy a tener el nodo AB, haz de His, rama derecha, rama izquierda. Recuerden que cuando uno toma un electrocardiograma, lo que está registrando es lo que sucede en el extracelular, no en el intracelular. Eso es importante. Entonces, cuando las aurículas están en reposo, ¿qué signo van a tener? El signo más. Porque estamos viendo lo de afuera. Recuerden que nosotros evaluamos la actividad eléctrica extracelular. Cuando las aurículas están en reposo, como cualquier célula miocárdica contráctil, va a tener el signo más en el extracelular. Pues bien, ¿cómo grafico, cómo represento
una aurícula en reposo, con el signo más, porque está en reposo. Ahora, cuando uno toma el electrocardiograma, se hace a través de diferentes puntos, porque hay que ver que el corazón se le tiene que observar por delante, por detrás, por la parte inferior. Entonces se han creado derivadas, se llaman así, que son puntos donde yo voy a estar observando al corazón. Entonces yo puedo observar el corazón desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, desde la parte inferior. Y entonces, cuando uno observa el corazón, se han creado lo que se llaman las derivadas. Y tenemos acá en el plano frontal, vamos a tener primero la unión del electrodo explorador cuando lo pongo en el brazo izquierdo y lo conecto con el brazo derecho. A esto se llama derivada 1, eso ya está estandarizado. Cuando yo conecto el brazo derecho con la pierna izquierda, es la derivada 2. Cuando yo conecto pierna izquierda con brazo izquierdo, es derivada 3, y esto es lo que se llama el triángulo de Einthoven. Que dependiendo de este triángulo vamos a poder entender cómo es un electrocardiograma. ¿Estamos? Entonces, el triángulo de Einthoven, lo que vamos a tener es brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. Con estos 3 puntos voy a tener mi triángulo de Einthoven. Esto es derivada 1, esto es derivada 2 y esta es la derivada 3. Todo lo que sucede en el corazón yo lo voy a proyectar en mi triángulo de Einthoven. Y es así como sale el electrocardiograma. Derivada 1, derivada 2, derivada 3. Pues bien, si yo he conectado brazo izquierdo con brazo derecho en derivada 1, el vector se va a tener que mover en una dirección, hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo de eso, la aguja se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Y lo que se han puesto de acuerdo han establecido lo siguiente. Derivada 1, ¿qué conecta? Brazo izquierdo con brazo derecho. Pero, si el vector se dirige al brazo izquierdo, de flexión positiva. Y si se dirige al brazo derecho, de flexión negativa. Eso ya se estableció, eso no se cambia. Ya está establecido. Si el vector se está dirigiendo en derivada 1 a la izquierda, de flexión positiva. Si se va hacia el lado derecho, de flexión negativa. Ya eso es una norma, son leyes que están establecidas. En la derivada 2, ¿qué conecto? Conecto brazo derecho con pierna izquierda. La pierna izquierda, si se dirige el vector a la pierna izquierda, de flexión positiva. Si se dirige al brazo derecho, de flexión negativa. Eso ya está establecido. Lo mismo pasa en D3. Si el vector se dirige hacia la pierna izquierda, de flexión positiva. Se dirige al brazo izquierdo, de flexión negativa. Eso no se cambia. Así se estableció para saber en qué momento la aguja va para arriba, en qué momento va para abajo. Se ha podido haber hecho al revés, pero así es como se hizo y así es como queda. Nosotros vamos a tratar, para que ustedes entiendan el electrocardiograma, en derivada 1. Si ustedes entienden derivada 1, entienden todas las derivadas. Entendiendo una derivada lo puede entender cualquiera, solamente que hay que saber proyectar. Van a ver cómo se maneja eso. Si yo tengo un vector en mi triángulo de Einthoven, acá está mi triángulo de Einthoven, y yo quiero estudiarlo en derivada 1, lo que yo voy a hacer es proyectar ese vector sobre derivada 1. Cuando yo proyecto, ¿qué voy a tener? Este vector. Entonces es como la sombra. Esto lo voy a poner sobre D1, proyecto. ¿Y hacia dónde se está yendo? Hacia el brazo izquierdo. Y si se va al brazo izquierdo, la aguja del electrocardiógrafo, ¿hacia dónde va? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Estamos? No es nada difícil. ¿Estamos? Entonces, si nosotros partimos en derivada 1, brazo izquierdo, de flexión positiva, brazo derecho, de flexión negativa. Mis vectores que yo tengo acá en mi triángulo de Einthoven, en el corazón, los voy a proyectar en esta derivada
para los fines didácticos de ahora. ¿Estamos? Partimos de derivada D1. Todo lo vamos a proyectar en D1. Muy bien, ahí está el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda. Yo voy a tener mi triángulo de Itoven. En ese triángulo de Itoven yo voy a trabajar solamente con derivada 1. Vamos con derivada 1. ¿Qué significa? Brazo izquierdo, deflexión positiva. Si el vector se va al brazo derecho, deflexión negativa. ¿Cómo está la célula muscular cardíaca auricular en reposo? Con el signo más. ¿Hay alguna diferencia de cargas? No. Si no hay diferencia de cargas, ¿la aguja se mueve? No. Entonces en el electrocardiograma lo que voy a tener es una recta. Al inicio voy a tener una recta. No hay vector porque no hay diferencia de cargas. Muy bien, empieza el fenómeno de la despolarización. ¿Qué va a suceder? Lo que está más cerca del nodo sinusal, las células musculares que están más cerca del nodo sinusal, se empiezan a despolarizar. ¿No? Se empieza a despolarizar. En ese sitio empieza la despolarización. ¿Qué signo voy a poner acá? ¿Qué signo pongo? El signo menos. ¿Se acuerdan o no? El resto de la aurícula, ¿con qué signo estará? Con el signo más, pues. Porque estoy empezando la despolarización justo en este punto. El sodio empieza a ingresar. Entonces, ¿cómo me queda el extracelular? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Con el signo menos. El resto de la aurícula, ¿cómo está? En reposo, con el signo más. ¿Qué he generado en este sector? Una diferencia de cargas, una diferencia de voltaje. ¿Eso cómo se representa? A través de un vector que debe tener una dirección, cabeza positiva, cola negativa. Ese vector de despolarización de la aurícula lo voy a poner ¿dónde? En mi triángulo de Einthoven. Entonces, ese vector de despolarización auricular tiene un sentido: de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. ¿Está bien? Bien, eso lo voy a poner ahí. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Ese vector que lo estoy poniendo en mi triángulo de Einthoven, que representa la despolarización de la aurícula, lo voy a proyectar ¿en qué derivada? Derivada 1. Y cuando lo proyecto, ¿qué voy a tener? Que se dirige ¿hacia dónde? Hacia el brazo izquierdo. Por lo tanto, la aguja se va a mover hacia arriba y va a empezar a graficar la onda P. Empieza a graficar la onda P. Empieza a graficarse la onda P, deflexión positiva en derivada 1. ¿Está claro? Poco a poco, esa aurícula se va a seguir despolarizando. Entonces ya todo este sector que está acá, todo este sector que está acá, ya se ha ido despolarizando. Entonces ese sector va a tener el signo menos. Todo ese sector va a tener, todo lo que ya avanzó, la despolarización, va a tener el signo menos. Lo que todavía no se despolariza, todavía tiene el signo más. He creado o sigo creando una diferencia de cargas o voltajes. Lo represento a través de un vector. Un vector que va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Pues bien, ese vector yo lo voy a representar en mi triángulo de Einthoven. Entonces, ese vector de despolarización auricular tiene esta dirección, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Cuando yo lo proyecte sobre derivada 1, lo que voy a observar es esto. El vector proyectado se está dirigiendo al brazo izquierdo. Si se dirige al brazo izquierdo, la deflexión debe ser positiva. Por lo tanto, en mi electrocardiograma empiezo a generar mi onda P. ¿Estamos? Muy bien, toda la aurícula se despolariza y después, ¿qué debe pasar? El estímulo tiene que avanzar a través del nodo AB. Como solamente se conduce y no hay diferencia de cargas, ya no hay diferencia de voltajes, ¿qué va a pasar con la aguja del electro? ¿Se mueve o no? No, no se mueve. Entonces, después de la onda P, ¿qué vamos a tener? Una recta. Y esa recta se llama segmento PR.
¿Qué significa el segmento PR? Pues lo que está avanzando a través del nodo AB. ¿Estamos? Pues bien, ya el estímulo pasó el nodo AB, ya lo pasó. Ahora tenemos haz de His. Y el haz de His conduce rápido, 5 metros por segundo, y activa el ventrículo. Rama derecha, rama izquierda, red de Purkinje, y el ventrículo se activa. Pero como las paredes del ventrículo son gruesas, el ventrículo tiene 3 vectores de despolarización. No es uno, como en el caso de la aurícula, no es uno. Tiene 3 vectores. Cuando el ventrículo se activa, hay 3 vectores. Pues bien, acá tenemos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular que está allí. El estímulo pasa lentamente a través de ese nodo. Y después vamos a tener el haz de His, rama derecha y rama izquierda. Y esa rama derecha y esa rama izquierda se va a arborizar en la red de Purkinje, como un árbol. Bueno, la primera porción de la red de Purkinje que logra activar al músculo cardíaco está en este sector. En este sector. ¿Corresponde a quién? A la rama izquierda. En este sector, la red de Purkinje es la primera en despolarizar al músculo cardíaco. Entonces vean ustedes que en este primer sector del septum se empieza a despolarizar el ventrículo. A este primer vector de despolarización se llama vector septal. ¿Por qué? Porque es el septum. ¿Y de dónde avanza? Avanza de izquierda hacia el lado derecho. El vector avanza de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, ese primer vector septal, que es el inicio de la activación del ventrículo, la despolarización del ventrículo, este vector lo voy a graficar acá en mi triángulo de Itobe. ¿Cómo va? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Cuando yo le proyecto en D1, ¿qué dirección va a tener? Hacia el brazo derecho. Y si se va al brazo derecho, deflexión negativa. Y la deflexión negativa se llama la onda Q. Ahí tienen la onda Q. La onda Q es la primera deflexión negativa. ¿Estamos? Vector septal. Esta es la primera zona de que la red de Purkinje toma contacto con el músculo y active esa zona. ¿Estamos? Primer vector, el vector septal va a graficar una deflexión negativa, la onda Q. Muy bien, así empezó la despolarización del ventrículo y ahora los dos ventrículos empiezan a activar. Los dos ventrículos empiezan a activar. Tanto el ventrículo derecho como el izquierdo se activan, ambos. Pero ¿cuál de los dos ventrículos es más grueso? Por anatomía, el izquierdo. ¿Quién va a tener más fuerza? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. Entonces vean ustedes que el segundo vector, que se llama de paredes libres, porque se refiere a las paredes del ventrículo, ¿no? Tanto el ventrículo derecho como el izquierdo, los dos se despolarizan por la red de Purkinje, pero ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene mayor masa muscular? El ventrículo izquierdo. Y entonces por eso es que el vector va a ser bien grande hacia la izquierda. Entonces ese segundo vector de paredes libres, en mi triángulo de Itobe, va a ser un vector que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Y si se va a la izquierda, ¿qué tipo de deflexión va a dar? Deflexión positiva. La onda R. ¿Estamos? Como se va a la izquierda, ese vector resultante en derivada 1 me va a graficar en el electrocardiograma la onda R. Entonces, ojo, ya tenemos la onda Q, deflexión negativa, vector septal. La onda R, deflexión positiva, grande, importante, de paredes libres. Entonces vean ustedes que el ventrículo se empieza a activar primero por el septum, después empieza por todas las dos paredes del ventrículo derecho e izquierdo. Pero la última parte en despolarizarse va a ser la parte más alta. Vamos a verlo acá. La última parte en activarse
es esta zona que está justo debajo de la válvula mitral. Se refiere a la base del corazón. Entonces, este tercer vector, esta es la última parte en activarse, se denomina el vector basal. Basal. Entonces ya tenemos los tres vectores de la despolarización del ventrículo. El septal, onda Q, el de paredes libres, onda R, y ahora vamos a tener un tercer vector, el vector basal. La última parte en activarse es lo que está debajo de la válvula mitral. Y este vector, vean ustedes, es un vector que viene de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Eso lo voy a representar en mi triángulo de Itobe. Acá está. De abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Cuando lo proyecte en derivada 1, ese vector se va a estar dirigiendo ¿hacia qué brazo? Brazo derecho. Por lo tanto, va a generar una deflexión negativa. Entonces, después de la onda R, viene una onda negativa, que viene a ser la onda S. ¿A qué corresponde la onda S? Al tercer vector, al vector basal. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, ya tenemos la onda Q, la onda R y la onda S. La activación del ventrículo. Como es a 5 metros por segundo la activación, es tan rápido que ustedes lo que ven son imágenes de espigas, hacia abajo o hacia arriba. No es lento, es rápido. Por eso es que el QRS tiene esta morfología. ¿Estamos? Muy bien, ya el ventrículo se despolarizó a través de estos tres vectores. Vector septal, onda Q, vector de paredes libres, la onda R, y el vector basal, que es la última parte en activarse, que es la onda S. Los tres lo hemos representado solamente en derivada 1. Recuerden que el corazón tiene 12 derivadas. Si yo voy a hacer eso en las 12, no acabamos nunca. Eso ya ustedes lo harán en la práctica. Basta que ustedes entiendan cómo es uno, lo pueden repetir en cualquier otra derivada. Lo único que saben es, hay un electrodo que se considera de fricción positiva y el otro de fricción negativa. Eso es el principio. Entonces, en realidad esto no es muy complicado. Muy bien, entonces ya se activó pues este ventrículo, ya se despolarizó, y ahora lo que tiene que hacer el corazón es descansar. Y entonces, como ya no va a haber diferencia de voltajes ni de cargas, después del complejo QRS vamos a tener un segmento de recta nuevamente. No se mueve la aguja. A eso se llama segmento ST. El segmento ST. ¿Estamos? Hasta que finalmente viene la orden de que el corazón debe, ahora que ya ha trabajado, debe repolarizarse. Y entonces vamos a tener un vector de repolarización del ventrículo que viene de arriba a abajo, de derecha a izquierda, que está acá. Lo representaré en mi triángulo de Itobe. Este vector de repolarización ventricular de arriba a abajo, de derecha a izquierda, sobre derivada de 1, va a tener esta dirección, brazo izquierdo. Y si es brazo izquierdo, la deflexión, ¿cómo va a ser? Positiva. Y entonces vamos a graficar la onda T. Y de esa manera ese corazón ya se recuperó. Ese corazón ya se recuperó. Acá ya tienen la onda T. Eso es todo el electrocardiograma. Onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST y onda T. ¿Está claro? ¿Dudas? Esto es fácil, en realidad esto es fácil. No, lo ven demasiado difícil el electro, pero en realidad porque ustedes lo ponen como de esa forma, esto es bien sencillo. Muy bien, entonces veamos nuevamente. Ahí tienen ustedes el nodo sinusal, el nodo AB, haz de X, rama derecha, rama izquierda. El corazón está descansando, por lo tanto no hay movimiento de la aguja del galvanómetro, tenemos una recta. Poco a poco la aurícula se empieza a despolarizar, y esa despolarización de la aurícula va a ir graficando en derivada 1 una deflexión que es una deflexión positiva, la onda P. Después el estímulo llega al nodo AB, y en el nodo AB solamente se conduce, y por lo tanto va a haber un segmento de recta que se llama el segmento PR. Una vez que se pasó el nodo AB
pues el estímulo avanza rápidamente a elegir rama derecha, rama izquierda a 5 metros por segundo, y el ventrículo se empieza a activar, pero en esta zona del septum, de izquierda a derecha. Así es. Entonces vamos a tener un primer vector que es el vector septal, y ese vector septal en D1 viene a ser la onda U. Después empiezan ya a activar ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, generando el segundo vector, el de paredes libres, que en derivada 1 va a generar lo que se llama la onda R. Y poco a poco todo ese ventrículo se despolariza hasta que finalmente la última parte en despolarizarse es la parte basal, y va a generar la onda S, la deflexión. Una vez que ya el corazón se activó, el corazón va a esperar la orden de recuperarse, va a esperar la orden de la repolarización, y mientras tanto va a ir graficando un segmento de recta que se llama el segmento ST. Pues llega la orden de que el ventrículo ahora tiene que repolarizarse, y poco a poco el ventrículo se repolariza dando una onda que se denomina la onda T. Y ahí tenemos nuevamente onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST y onda T. ¿Hasta ahí está claro? Ahí no hay problema. Entonces vean ustedes lo que nosotros tenemos que ver. La onda P, ¿qué representa? La onda P lo que representa es la activación de la aurícula, la despolarización de la aurícula, la orden de que la aurícula se contraiga. Primero orden eléctrica, después orden mecánica. Esta es la orden. Después tenemos un segmento de recta que se llama segmento PR, que es el tiempo que demora en pasar a través del nodo B hasta que finalmente logra ya activar el ventrículo. El ventrículo se activa a través de 3 vectores. Vector septal, onda Q, en derivada 1. Vector de paredes libres, onda R, en derivada 1, deflexión positiva. Y finalmente el tercer vector basal, la onda S, en derivada 1. Entonces, esta es la orden de que el ventrículo se active. Entonces, ¿qué estamos viendo? La onda P, el segmento PR, y finalmente tenemos el complejo QRS. ¿No? Alguien podría decir, pero ¿y por qué no se llama segmento PQ? ¿No? Porque acá debería ser segmento PQ. Y es verdad, debería llamarse PQ. Pero esto ya son normas establecidas, yo no puedo cambiar eso. Se sigue midiendo hasta el inicio de la Q, pero se escribe PR. ¿No? Se sigue midiendo este segmento así, y se debería poner PQ, algunos lo ponen, pero para que todos nos entendamos, pues se tiene que escribir siempre PR. Es una norma, así está hecho. ¿Estamos? Muy bien, ¿el segmento PR se mide? No se mide. Lo que se mide, y eso también es algo que está establecido. Yo puedo medir esto, sí, lo puedo medir, pero nadie me va a hacer caso. Lo que se mide es este tiempo, el intervalo PR. Eso es lo que se mide. ¿Por qué? Porque lo que estamos midiendo a través del intervalo PR es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. Eso es lo que interesa. No interesa tanto este segmento. Lo que interesa es que la orden del nodo sinusal que empezó acá, empieza a graficar la onda P, pasa a través del nodo AB, recién se activa el ventrículo acá. Entonces lo que interesa es medir el tiempo que demora en activarse el ventrículo. Eso es lo que vale. Entonces, ¿qué medimos? Medimos el intervalo PR. ¿Qué significa intervalo? A diferencia de segmento. El segmento es una recta. El intervalo es suma de rectas y ondas. En este caso, la onda P más el segmento PR. Eso se llama intervalo. Suma de segmentos y ondas. En este caso, intervalo PR. ¿Interesa el intervalo PR? Sí, porque el intervalo PR es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. ¿Estamos? Activación auricular. Intervalo PR, el tiempo que demora en activarse el ventrículo. El ventrículo se activa con 3 vectores, septal, paredes libres y basal. Y después viene este segmento ST, hasta que aparece la orden de la repolarización, que es la onda T. El punto en donde empieza el segmento ST
o también el punto en que la onda S se continúa con el segmento ST, ese punto se llama punto J, ¿no? Ese se llama punto J. En este momento no va a tener mayor trascendencia, pero para el paciente que tiene un infarto, nosotros vemos ese punto J, eso lo van a aprender después, pero interesa que ustedes sepan que el punto J es justo donde empieza el segmento ST, o si quieren decir, donde termina la onda S, cualquiera de los dos. Este punto es el límite entre los dos. Quizás ahora no tenga importancia, pero para el paciente coronario, siempre preguntamos, ¿dónde está el punto J? Por si acaso. Deben recordar que es el punto J. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, ¿qué es lo que vamos a medir en un electrocardiograma? Cuando ustedes hacen un informe, medimos la onda P, el intervalo PR, no esto, el complejo QRS, observamos el punto J, observamos pero no se mide, observamos el segmento ST pero no se mide, observamos la onda T pero tampoco se mide. Se puede medir pero no es tan práctico. Y finalmente sí que se mide el intervalo QT. Eso sí se mide. El intervalo QT, desde que empieza el complejo QRS hasta que termina la onda T. Eso sí medimos. Entonces repito, medimos ¿qué cosa? Onda P, intervalo PR, complejo QRS, observamos punto J, segmento ST y onda T, y finalmente medimos intervalo QT. ¿Qué representa la onda P? La activación de las aurículas. ¿Qué representa el QRS? La activación de los ventrículos. ¿Qué significa la onda T? La repolarización del ventrículo. ¿Quién falta? La repolarización de la aurícula. ¿Dónde está? Acá. ¿Se ve? No. No se ve, pero existe, sino que no se ve. Entonces, cuando uno lee un electrocardiograma, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer, una vez que ustedes ya han visto, tenemos que ver algunos datos nada más muy simples, y eso lo van a hacer en la práctica. La velocidad del papel es 25 milímetros por segundo. Este papel es milimetrado, o sea, cada 25 milímetros es un segundo. ¿Estamos? Cada 25 milímetros es un segundo. Bueno, ¿cuánto representa un milímetro? Es regla de 3 simple. 25 milímetros, un segundo. ¿Un milímetro cuánto es? 0.04 de segundo. Todo se va a hacer en relación a milímetros. A 0.04. Cada milímetro es 0.04 en duración, en tiempo. Pero en amplitud, cada 10 milímetros es considerado un milivoltio. Eso ya lo van a ir viendo en la práctica, pero más o menos ese es el principio. ¿De dónde sale? De lo que el papel se mueve. El papel se mueve a una velocidad, 25 milímetros por segundo. ¿Estamos? Entonces acá tenemos, tanto en duración como en amplitud, el papel es milimetrado. Cada milímetro en tiempo es 0.04 de segundo, ¿no? Cuando se toma el electrocardiograma, hasta ahora no se ha inventado otra forma, se tienen que utilizar estos electrodos, tanto para brazos, piernas y a nivel torácico, eso ya lo van a hacer en la práctica, pero es más o menos para que ustedes vean. Usamos 12 puntos diferentes para ver el corazón. Estas derivadas pueden estar colocados en los miembros o pueden ser en el pecho. Los que son de miembros pueden ser bipolares, de 1, de 2, de 3, pueden ser de un solo polo, ABR, ABL, ABF, quiere decir que solamente veo el corazón desde un punto. Acá yo veo desde 2 puntos, brazo izquierdo, brazo derecho, de 2, brazo derecho, pierna izquierda, de 3, pierna izquierda, brazo izquierdo, pero en cambio acá yo lo veo desde el hombro derecho, ABR, desde el hombro izquierdo y ABF desde abajo. Las derivadas que se usan en el tórax son unipolares, que van desde B1 a B6. Eso ya lo van a aprender en la práctica, pero más o menos para que sepan lo que nosotros hacemos. Derivada 1, ya saben qué es, derivada 2, derivada 3. Son bipolares, porque estoy conectando 2 puntos. También puedo tener unipolares a nivel precordial, B1 hasta B6. Eso es lo que vamos a tener. Y es la manera como se toma el electro en brazos y piernas y a nivel del tórax. Ojo, los electrodos
Siempre deben ponerlo en su sitio. Yo no puedo poner el de este brazo a este lado. Todo sale al revés. Eso no es muy difícil porque todas las máquinas dicen cómo colocar el electro. Esto es una cuestión técnica, pero tienen que conocerla. A mí más lo que me interesa es que aprendan a leer un electro. Porque el técnico es algo que lo pueden hacer 1, 2, 3, 4 veces. Y ya lo aprendieron. Lo importante es aprender a interpretar el electrocardiograma. Y el electrocardiograma se ve desde 12 puntos diferentes. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF y desde B1 a B6. Nosotros hemos hecho todo el ejercicio solamente acá. Pero se ha entendido todo. Pues igual lo tienen que hacer en todas estas. No es difícil. Es cuestión de todo. Es una cuestión que uno ya lo va haciendo. No es nada complicado. Muy bien, entonces ya tenemos más o menos las 12 derivadas. Ya sabemos que la primera deflexión positiva en forma de domo viene a ser la onda P. ¿No? La onda P en forma de domo porque va a 1 metro por segundo. Después vamos a tener un segmento de recta que viene a ser el PR, pero que no lo medimos. La otra onda que empieza a aparecer es el complejo QRS, que tiene 3 partes. El vector septal, que es la onda Q, en derivada 1. La deflexión positiva, que es la onda R, en D1. Y finalmente, el vector basal, que es la onda S. QRS es la activación del ventrículo. Después tenemos el punto J, el segmento ST, y observamos la onda T. Y esa onda T es también lenta, por eso se forma ahí como un domo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué representa la onda P? La activación de la aurícula. ¿Qué representa el QRS con sus 3 vectores? Pues representa la activación del ventrículo. El siguiente paso es la repolarización de la aurícula, que está acá, pero no se ve. Existe, pero no se ve. Lo que sí vemos es la repolarización del ventrículo, que está dado por la onda T. ¿Estamos? Muy bien. Empecemos a leer el electrocardiograma. ¿Cómo se lee un electrocardiograma? Eso lo van a hacer en la práctica. En primer lugar, lo que tenemos que establecer es la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Estamos bien en tiempo. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca del corazón? Hay diferentes formas de hacerlo, pero hay una muy fácil, porque esto al final es reglas del 3, ¿sabes? Esto no es muy complicado, pero a veces uno se va a confundir. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo más simple es acordarse de una constante, que es 1500. Eso sale de la velocidad del papel, no voy a entrar a eso, pero 1500 es una constante. ¿Estamos? Entonces yo tengo, para calcular la frecuencia cardíaca, yo lo que tengo que establecer es, o acordarme, es de 1500. Y el denominador va a ser el número de milímetros o de cuadraditos pequeños entre R y R. ¿Por qué escojo R y R? ¿Por qué no lo hago de P a P? Porque la onda P es un domo. ¿Dónde voy a empezar? Empezaría acá, al principio de la P. Empezaría en la mitad de la onda P, de repente me equivoco un poco, o lo haré al final. Como es un domo es más difícil. ¿Cómo es la R? Una espiga, una aguja. Acá está. Por eso es más fácil medir de R a R. ¿Cuántos milímetros o cuántos cuadraditos pequeños hay? Bueno, de acá a acá hay 5, 10, 15 y uno más, 16. 1500, que es una constante, entre 16 le da 93 latidos por minuto. Y ya calcularon ustedes la frecuencia cardíaca. 93 latidos por minuto. Hay formas en que les dicen, por ejemplo, si de acá a acá hay 5 milímetros, la frecuencia va a ser 300. Tiene que acordarse 300. Pero si está a otros 5 más, tendrá que ser 150. Y si es otros 5 más, 100. Entonces uno tiene que acordarse 300, 150, 100, 75, 60. Hay que memorizar eso, no sirve, que nos olvidamos. ¿De dónde sale el 300? 1500 entre 5, 300. 1500 entre 10, 150. 1500 entre 15, 100. Lo que tengo que memorizar, 300, 150, 100, 75, 60, me olvido. Más fácil, 1500, que hay que recordar aunque sea ese número, entre el número de milímetros o de cuadraditos entre R y R. ¿Estamos? Así es como se calcula la frecuencia.
Entonces ya sabemos, cuando uno ve el electrocardiograma, lo primero, frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Muy bien, ya establecí la frecuencia cardíaca. El segundo punto, estoy en ritmo sinusal. ¿Quién comanda el corazón? ¿Es el nodo sinusal o no? Esa es la segunda pregunta. ¿Ritmo sinusal o no? Eso debo contestar. Para yo poder decir que estoy en ritmo sinusal, necesito dos condiciones, obligatorias, dos. Que haya onda P antes de todos los QRS, eso rápido uno ve en el electro. No en una derivada, en las 12. Rápidamente veo, onda P antes de todo QRS, eso es lo primero que yo debo tener para considerar ritmo sinusal. Hay onda P antes de todo QRS en todas las derivadas, eso es lo primero que tengo que ver. Y segundo punto, el intervalo, ya saben qué es intervalo, el intervalo PR mide lo mismo, es el mismo intervalo, entonces yo debo medir el intervalo PR, ya saben qué es el intervalo, debe ser constante, debe medir siempre lo mismo. Entonces si yo tengo onda P antes de todo QRS y que el intervalo PR es constante, yo digo, este es ritmo sinusal. ¿Estamos? Frecuencia, ritmo. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, en este caso, la frecuencia cardíaca, ¿cuál va a ser la frecuencia ahí? ¿Ven o no? Pues bueno, acá tendremos que empezar a contar los cuadraditos. Acá hay 4, acá hay 5, vamos a ver, 5, 10, 15, 20, 25 y 4, 29, 30, 31, 32. 1500 entre 32, 46 latidos por minuto. Ya calculé la frecuencia. Segundo punto, ritmo sinusal o no. Onda P antes de todo QRS, intervalo PR constante, sí. Si tengo las dos condiciones en las 12 derivadas, yo digo, ese paciente está en ritmo sinusal. Está en ritmo sinusal. No es muy difícil. Vayamos acá. Lo primero, frecuencia. 1500 entre el número de cuadraditos. Más o menos por acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34 y un cachito acá, 35 más o menos. Entonces 1500 entre 35 nos da 43 latidos por minuto. Frecuencia, 43 latidos por minuto. Ya, perfecto. Ritmo sinusal. A ver, empiezo a ver. Acá está la P, sí, acá está la R. Acá está la P, acá está la R. Acá está la P, acá está la R. Acá está la P, R. P y la R. ¿Hay P antes de todo QRS? Sí. ¿El intervalo PR? Miren la distancia de acá a acá. No es igual. ¿Está en ritmo sinusal? La respuesta es no. En ritmo sinusal no está este paciente. Oh. Ahí faltó algo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo necesito las dos condiciones. P antes de todo QRS, primera condición, pero el intervalo debe ser constante. Si no es constante, el ritmo no es sinusal. Entonces estamos en frecuencia, en ritmo, y después viene el tercer punto, el eje eléctrico del corazón. Generalmente la mayoría de los médicos cuando terminan la carrera, todos saben frecuencia, ritmo y en el eje se quedan. Y ese es un problema, porque indica que no logramos lo más importante. Hasta ahora no hemos visto todo el electro, solamente hemos visto frecuencia y ritmo. Y es que el eje eléctrico tiene N formas de hacerlo, tiene fórmulas que no sirven para nada. En forma práctica no nos ayuda. Y por eso es que el médico al final, el paciente viene con dolor de pecho y no sabe bien un electro porque se quedaron todos en el eje. Ese es lo peor. Entonces eso es lo que estamos tratando de cambiar hace ya buen tiempo. Y si bien necesitamos saber el eje eléctrico, solamente necesitamos saber en qué sitio está. Abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Ese detalle, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Estamos? Entonces el eje eléctrico es finalmente pues la suma de todos estos vectores. Debemos sacar finalmente un vector resultante de todos. Recuerden que hay un septal, hay uno en paredes libres, hay un basal, y ellos todavía representan a más vectores, pero tenemos finalmente que sacar un solo vector resultante, que es el eje eléctrico del corazón. Entonces, si tenemos nosotros en el tórax, en este plano frontal, vamos a tratar de establecer
el eje eléctrico, ahí tenemos D1, brazo izquierdo con brazo derecho. Después vamos a tener la derivada D2, que es brazo derecho, pierna izquierda. Tenemos D3, que viene a ser pierna izquierda con brazo izquierdo, ya eso lo hemos establecido. Y bueno, sobre este triángulo de Itowe, nosotros ponemos nuestro vector resultante y hay que calcular un ángulo. Eso es lo que determina el eje eléctrico, un ángulo. Vean ustedes qué es lo que se hace. Yo lo que voy a hacer es proyectar la derivada 1, lo estoy proyectando. Voy a proyectar derivada 2, vamos, ahí lo estoy proyectando. Y lo que voy a hacer es llevar esta derivada 3 acá. Porque eso sí se puede hacer, ¿no? Eso no es una cuestión de un error, sencillamente yo lo puedo colocar. Y vean ustedes que yo ya tengo derivada 1, ya tengo derivada 2 y derivada 3 a este nivel. Y vean que yo puedo dividir estos ángulos, si ustedes ven, yo puedo esto dividir de dos maneras. En relación a las agujas de reloj y en contra de las agujas de reloj. Todo esto es negativo y todo esto es positivo. Todo esto es negativo y todo esto es positivo. ¿Cuánto mide este ángulo? 60 grados, más 60, más 120, más 180. Por acá, menos 60, menos 120, menos 180. ¿Ya estamos? Pero ese es de 1, de 2, de 3. Pero nos falta ¿qué cosa? ABR, ABL y ABF. ¿Estamos? A esto todavía nos falta colocar ABR, que mira el corazón desde el brazo derecho, ABL, que lo mira desde el lado izquierdo, y ABF, que mira el corazón desde abajo. Entonces vean ustedes que a esto que habíamos creado, ahora yo le voy a poner ABR, ahí está ABR, ABL, ahí está ABL, y ahora está ABF. ¿Y los ángulos cuánto miden? Ahora van a medir 30, 60, menos 30, menos 60, todo. Eso no sirve para nada. Pero para que entiendan lo que hay, porque ustedes van a encontrar en el libro y van a querer seguirlo. Eso no sirve. Yo les pregunto, ¿qué pasa si yo les digo, el ángulo es 30 grados y otro paciente tiene 60 grados? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, desde el punto de vista médico, ninguno. Por eso es que decimos, ya no aprendan eso. Aprendan sin saber en qué sitio está. Tratemos de simplificar porque nos interesa que ustedes finalmente terminen leyendo un electrocardiograma. Hay N formas para calcular un número. Ese número no es útil. Si digo 30, 40, prácticamente no tiene utilidad clínica. Lo que tenemos que tratar de hacer es de hacerlo de una manera más simple. A mí me interesa saber si el eje eléctrico está a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, nada más. A la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Si ustedes saben, en esas cuatro posiciones estamos hablando de cuadrantes. Izquierda abajo, derecha abajo, izquierda arriba y derecha arriba. Yo necesito saber nada más en qué cuadrante está. Eso es lo importante, no interesa el ángulo. Entonces yo tengo acá derivada 1, derivada 2, derivada 3. ABR, ABL y ABF. Yo quiero saber izquierda, derecha, arriba y abajo. De esas 6 derivadas yo me quedo solamente con 2. Me voy a quedar solamente con derivada 1, que mira ¿qué cosa? Izquierda, derecha. Y me voy a quedar con ABF, que mira abajo o arriba. Nada más, con eso ustedes hacen la ubicación del cuadrante. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, derivada 1, si se va a la izquierda, deflexión positiva. Si en derivada 1 la deflexión es negativa, se va a la derecha. ABF. ABF, ¿qué significa? Si el vector se viene hacia abajo, hacia la pierna izquierda, deflexión positiva. Si el vector se está yendo hacia arriba, la deflexión va a ser negativa en ABF. Así de simple. D1 y ABF. Con esos dos yo voy a manejar todo. Ojo en esto. Primer cuadrante, abajo y a la izquierda. Segundo cuadrante, abajo y a la derecha. Eso ya no es un sitio. El sitio normal del corazón está en el primer cuadrante. Si el eje eléctrico del corazón está en el primer cuadrante, normal. No, pero mide 30 grados, 45 grados, 60 grados, no sirve para nada eso. Lo que me interesa es saber, ¿está en su sitio o no? Y para eso tengo que saber izquierda y abajo.
¿Estamos? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de establecer en cuál de estos cuadrantes está. Para yo decir que está a la izquierda, en derivada 1, ¿qué debe predominar? La onda R. La R debe ser bien alta. La S o la Q debe ser pequeña. Acá lo que predomina es la deflexión positiva. ¿Qué significa eso? Izquierda. Solamente mirando D1, digo izquierda. Después, ¿qué tengo que mirar? ABF. ABF mira el corazón desde abajo, desde acá está mirando el corazón. Si el vector viene hacia abajo, si el eje viene hacia abajo, la deflexión va a ser positiva en ABF. Positiva en 1, izquierda. Positiva en ABF, abajo. Izquierda abajo, está en su sitio el corazón. Se acabó. Eso es lo que debe determinar para poder ver en qué cuadrante está. Si predomina la R en 1, a la izquierda. Si predomina la R en ABF, abajo. Izquierda y abajo, primer cuadrante. Pero puede ser que en la derivada 1 predomine el componente negativo. Miren ustedes acá, la R chiquita y miren la S profunda. ¿Qué predomina? Componente negativo en 1. ¿Qué significa? Derecha. ¿Cómo está ABF? Bueno, ABF predomina la R. Y si predomina la R en ABF, significa que estoy a la derecha y abajo. Estoy en el segundo cuadrante y ese no es su sitio del corazón. Eso es anormal. Ya está, eso es todo. Es anormal. ¿Interesa el ángulo? No. Tercer cuadrante, pues lo que yo tengo que tener en el tercer cuadrante, nuevamente la R predomina en derivada 1, pero ABF ¿cómo debe ser? Negativo. ABF debe ser negativo. En ese caso estaría en el tercer cuadrante y también eso es anormal. ¿Estamos? Para decir que está en el cuarto cuadrante, tanto D1 como ABF deben tener el componente negativo que más va a predominar en el electrocardiograma en dichas derivadas. 1 negativo y ABF negativo, predomina el componente negativo, está en el cuarto cuadrante. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que de esa manera, yo lo único que me interesa es saber, ¿está en su sitio o no? Y si no está en su sitio, ya es patológico. Para que esté en su sitio, el componente positivo en D1 predomina, en ABF predomina el componente positivo izquierda y abajo. Ahora, el corazón en el plano frontal lo podemos ver de esa manera, pero también lo podemos ver en el plano transversal. Acá está B1, B2, B3, B4, B5, B6. Nos estamos yendo desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo. ¿No? B1, B2 mira el ventrículo derecho, B3, B4 el septum, B5, B6 la cara lateral izquierda del ventrículo izquierdo. ¿No? Poco a poco nos vamos yendo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces acá vamos a tener B1, B2, B3, B4 el septum, B5, B6 lado izquierdo. Si ustedes aprenden solamente B1 es suficiente, porque más o menos uno se da cuenta cómo está yendo el vector. Vean ustedes. Acá yo he graficado ventrículo derecho, pared delgada, ventrículo izquierdo, pared gruesa. En medio está el septum. El primer vector de despolarización del ventrículo, ¿cómo se llamaba? Septal. ¿Y de dónde a dónde iba? De izquierda a derecha. Yo voy a estar mirando el corazón desde B1. B1 significa estar mirando desde el lado derecho del esternón, hacia el lado derecho. El primer vector del ventrículo se está dirigiendo a B1. Se dirige a B1. ¿Qué tipo de deflexión dará? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces vamos a empezar a ver en B1 una R chiquita. Después se activa el ventrículo izquierdo, el cual es grande y hacia ese lado. Pero eso es lejos de mí. Por lo tanto, este vector se aleja de mí y si se aleja voy a tener una deflexión negativa. Esa deflexión negativa es la onda S. R chiquita, S profunda en B1. En B1. R chiquita, S profunda en B1. Eso es lo normal. Pero también yo me puedo ir al otro lado del corazón, en B6. Yo voy a mirar ahora el corazón desde B6, desde este lado. Y entonces, el primer vector, que es el vector septal, ¿hacia dónde se va? El primer vector se está yendo en este sentido. Pero yo ¿desde dónde lo estoy mirando? Desde B6. ¿Este vector se acerca o se aleja?
se aleja. Por lo tanto, me va a dar ¿qué cosa? Una deflexión negativa. Eso es lo que me va a dar, una deflexión negativa. Y después viene el vector de paredes libres, uno grande que se va a acercar hacia donde yo estoy mirando, B6. Y ahora va a dar una deflexión positiva. Ahora yo voy a tener una Q y una R grande en B6, mientras que en B1 era una R chiquita y una S profunda. Entonces, si ustedes cualquiera de las dos, B1 o B6, lo memorizan y se acuerdan, es suficiente para entender si es un corazón normal o no. Vean ustedes, acá está B1 y acá está B6. Si ustedes se dan cuenta, el detalle es que la R que está acá corresponde a ¿quién? A la Q de acá. La S que está acá corresponde a la R que está acá. Esto es imagen de espejo de acá. Se oponen, pues. B1 a B6, B2 a B5, B3, B4 es transición. Bueno, entonces más o menos nosotros podemos ver cómo los vectores están en las precordiales. Basta que se acuerden de B1 es suficiente para poder entender si es un corazón normal o no. Entonces el corazón tiene que ser visto pues en forma tridimensional y para eso se usan pues estos vectores y se usan esas derivadas. El eje eléctrico del corazón, lo único que quiero que ustedes recuerden es a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, y establecer si está en su sitio o no. Y para mí establecer su sitio significa que va a estar a la izquierda, va a estar, a la izquierda va a estar abajo y en P1 va a estar hacia atrás, porque el ventrículo izquierdo está atrás. R chiquita, S profunda. Entonces vean ustedes que si nada más ya establecieron, solamente mirando D1 y a veces solamente mirando, ustedes dicen izquierda, derecha, arriba, abajo, ya establecieron en qué cuadrante está. No tienen que sacar ángulos. A la izquierda, en derivada 1, predomina la R. Abajo, en ABF, predomina la R. Y atrás, predomina la S profunda en B1. Y ya se vieron la parte más difícil en donde la mayoría de alumnos se quedan y nunca leen un electrocardiograma. Es un error nuestro, pero por eso hay que corregirlo. Después, ¿qué hay que hacer? Nada, algo muy simple, midan ondas. ¿Qué voy a medir? La onda P. ¿Cuánto mide la onda P? Pues hasta 0,10 milímetros, o sea, 2 cuadraditos y medio. Debo medir el intervalo PR de 0,12 a 0,20. Eso lo pueden encontrar en las tablas. El intervalo PR es lo que demora en activarse ¿quién? El QRS. ¿Hay que medir el complejo QRS? Sí. Hay que observar, ya le dije, hay que observar el segmento ST, hay que observar la onda T y después recién se mide el intervalo QT. Lo que se mide es onda P, intervalo PR, complejo QRS e intervalo QT. No se olviden que hay que observar el segmento ST, sobre todo en su inicio, el punto J, y después vamos a tener la onda T que también igual, vamos a observar y lo describimos lo que vemos. Y así es como se lee un electrocardiograma. Frecuencia, ritmo, eje, y se determinan las medidas de las ondas. Onda P, que debe medir hasta 0,10, intervalo PR de 0,12 a 0,20, complejo QRS que debe medir hasta 0,10, punto J, importante, observar el segmento ST, observar la onda T y finalmente medir el intervalo QT. ¿Estamos? Entonces recuerden, ojo, que la onda P que tenemos acá, que debe medir hasta 0,10, representa la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Esto finalmente da la onda P. Esto es la onda P, la suma de la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Los ventrículos tienen 3 vectores: el vector Z, el vector de paredes libres, que corresponde al derecho como al izquierdo, paredes libres, y finalmente el basal. Por eso se llama QRS, complejo QRS, que como tiene varias formas de presentarse, miren ustedes, puede ser solamente una R pura, a veces puede ser RS. Como tiene tantas formas, por eso cuando uno mide el intervalo PR, uno diría, oye, pero estamos midiendo el PQ. Pero es que como hay tantas morfologías del complejo QRS, ya se han establecido. No pongan
Q, no pongan R, ya definitivamente dicen, se mide intervalo PR, independiente que sea Q, que sea R, lo que quieran, mejor ya digan intervalo PR. Este es el motivo por el cual se estandarizan las cosas. Pueden haber variantes, pero tratemos de expresar siempre lo mismo. Y finalmente el intervalo QT es muy importante. Este QT se mide de dos maneras. Uno lo mido en el electro, pero también eso se tiene que corregir a la frecuencia cardíaca. Lamentablemente esto se sacaba con raíz cuadrada. Antiguamente esto era difícil, porque había que tener la posibilidad de raíz cuadrada. Ahora pues en cualquier celular lo hacen. Eso ya